Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp, celular, teléfono 6691 1370 43. Repito, 6691 1370 43 para en caso de que quieras agregarte a un grupo de WhatsApp donde compartimos gratuitamente información predominantemente agraria. También para hacer consultas, alguna duda que tengas sobre el tema que nos ocupa hoy, con toda confianza puedes enviar un mensaje o hacer una llamada. El tema de hoy, por cierto, aplica para ejidos y comunidades. Por equidad de género, desde luego que cuando me refiero a ejidatario, abogado, abarco a ambos géneros, mujer y hombre. El tema ganador, de hecho estuvo reñido, es el pago por indemnización en ejidos o comunidades por líneas de conducción de energía eléctrica. Son pues los postes, las torres, esas metálicas gigantes, esos cables sostenidos en el aire, o también ya empezaron a instalarlos de manera subterránea. Esas líneas de conducción pueden ser instaladas por ley y por lo general por la Comisión Federal de Electricidad y administradas también. Y aquí también viene ya una variante. Ya existen líneas de conducción que son administradas por empresas particulares. Esto como consecuencia de las medidas y reformas, mejor dicho, que se han venido haciendo en materia de energía eléctrica en nuestro país. Bien, pues estamos en la situación donde ya se instaló, bueno, está a punto de instalarse una línea de conducción de energía. ¿Quién tiene derecho a pedir una negociación respecto a la afectación de la tierra? O, en caso extremo, ¿quién puede oponerse? La oposición, también abordaré ese punto. Si va a ser una parcela que cuenta con certificado parcelario vigente o incluso título de propiedad de la parcela que recién adoptó el dominio pleno, entonces es el titular o el propietario del título de propiedad quien tiene derecho a exigir un pago o a oponerse en caso de que los encargados de instalar la línea de conducción se nieguen. Y cuando se trata de tierras de uso común, cuando se trata de tierra que no ha sido regularizada, por ejemplo la zona urbana que sea irregular, pues entonces es competencia de la asamblea a través de su comisariado ejidal o de su representante o apoderado legal que también pueden tener los ejidos. Incluso cuando se lleva a cabo el programa que regulariza las parcelas, a veces sucede, de hecho seguido, que algunas parcelas quedan sin asignarse o quedan asignadas a favor del ejido. En este caso, el interés jurídico pues lo tiene el ejido a través de su comisariado ejidal. Y ya resolvimos esos dos primeros puntos. Ahora la siguiente cuestión es, ¿y a quién hay que ir a buscar? O en su caso, ¿a quién hay que demandar? Pues los ingenieros, los trabajadores que anden ahí metidos en la tierra ejidal, a ellos se les puede requerir de manera amable, de manera respetuosa, que proporcionen los nombres de sus jefes inmediatos o de las personas que los mandaron a hacer esos trabajos. Por ejemplo, puede ser una ocupación previa para determinar la superficie exacta, la ubicación exacta de la superficie de las hectáreas que se van a afectar. O en su caso, acudir a la oficina de la Comisión Federal de Electricidad más cercana al ejido para ahí en la oficina solicitar una entrevista con el encargado de dicha oficina, independientemente de qué nivel administrativo tenga
independientemente del nombre, hay que pedir hablar con el encargado porque de antemano sabe pues de que se están a punto de ejecutar trabajos de instalación de una red de energía o una red de cableado, entonces tiene la obligación de recibirlos. Eso porque pues, estamos en el buen plan de que vamos aclarando aquí la situación, háganse responsables de sus actos. Esto va pues para quienes se encargan de las líneas de conducción de energía eléctrica. O si se sabe, por ejemplo, que es una empresa privada la que está a cargo de esos trabajos, pues hay que ubicar el domicilio de la empresa privada. A veces son las empresas mineras las que llevan a cabo el financiamiento para instalar esa clase de líneas de conducción. Situaciones reales. A veces los encargados le rehuyen al encuentro con los titulares o dueños de las tierras por diferentes motivos, porque lo quieren hacer todo deprisa, porque lo quieren hacer a su modo, porque no quieren problemas entre comillas, pero en realidad pues van a provocar un problema mayor. Si eso llega a ocurrir, si te andas rehuyendo que dicen que el gerente no está, que el director anda fuera de la ciudad y puras de esas, pues no les queda otra a ustedes titulares o dueños de las tierras que impidan el acceso físico de los ingenieros, de los vehículos. Ojo, aquí nada más, para que luego no me malinterpreten. No los estoy incitando a la violencia. Recordemos que toda tierra ejidal no es área pública, no son caminos públicos. Entonces cualquier ejidatario, cualquier comisario ejidal está en su legítimo derecho de no permitir el acceso a sus tierras amparadas con su certificado parcelario, con su plano interno, con su acta de procede, con su carpeta básica de elegido, de no permitirles el acceso, así en buen plan, sin discutir, sin groserías, sin violencia de ninguna clase. Y ya con eso obligas ahora sí al gerente, ahora sí obligas al director, obligas al encargado de la CFE en esa zona a que se apersone, a que venga porque necesitamos platicar. Ha funcionado, se los digo por experiencia. Eso sí, siempre le digo a mis clientes, ojo, ninguna grosería, nada de machetes, nada de que vamos a bloquear aquí, así en buen plan. Y generalmente funciona. Porque incluso recordemos que los caminos que están trazados, por ejemplo, dentro de las tierras de uso común, los metros de ancho y los kilómetros de largo de los caminos trazados dentro de los ejidos, esa tierra es propiedad de los ejidos. Así que cuidado ahí que no se los quieran chamaquear de que yo estoy transitando por un camino, los caminos son públicos, los caminos son libres. No, al menos que sí haya sido expropiada esa zona y hayan constituido ahí una carretera, un camino, entonces sí. Pero mientras sigue siendo propiedad del ejido y en casa, pues mandan los ejidatarios, manda la asamblea. En la parcela, el libre uso, usufructo lo tienen los ejidatarios en lo individual. Pues bien, ya logramos dar con el encargado, ya logramos dar con quien sí tiene por jerarquía, por cargo, por puesto, decisión de mando. Entonces, ahí inician las pláticas. Vamos negociando, siempre sugiero eso. Vamos ahorita a meternos aquí al terreno de la negociación, vamos sacando esto de la mejor manera posible, sin desgastes, etc. Y esa reunión se puede dar en alguno de los siguientes lugares. Por ejemplo, en el salón ejidal, en el despacho de los abogados, si son particulares. O en las oficinas también de la empresa, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. No hay ningún problema por el lugar. Que si buscan un lugar neutro, pues también puede ser la Procuraduría Agraria, que es una dependencia de servicio social gratuita. Ahí se recomienda que también se llegue en el plan de que si tenemos interés en escucharlos a ustedes que están interesados en esas sierras, ¿qué pretenden? Ok, instalar una línea de conducción de energía eléctrica. ¿Por cuántos kilómetros? ¿Por cuántos metros de ancho de afectación?
cuando nos confirman que sí les interesa. ¿Cuál va a ser la forma de evaluar el costo de la indemnización que tienen que pagar? Y que nosotros también tenemos derecho, como ejidatarios, como ejido, a proponer nuestro propio perito valuador para que determine cuánto anda valiendo a precio actual, a precio de mercado, la zona que se pretende afectar. Y si de plano no mostraron ningún interés en la negociación, en las pláticas con fines conciliatorios, pues no queda otra más que subir al siguiente nivel. Llevarlos ante el juez de distrito si todavía no se ha ejecutado la obra o si todavía no ha empezado materialmente a ejecutarse lo fuerte de la obra. Pueden presentar un amparo indirecto ante el juez de distrito, coloquialmente llamado el juez federal de amparo. Ahí pueden presentar un amparo indirecto en contra de la CFE, pues por los actos de perturbación, de molestia sobre la tierra, propiedad del ejido, del ejidatario. Y sí, la mayoría de los amparos sí los conceden para que cesen, para que suspendan esos actos. En este caso la CFE, a pesar de que no es autoridad, sí tiene el rango de autoridad responsable para este tipo de situaciones. Aquí les recomiendo también que manden a llamar como terceros involucrados, si acaso existen, las empresas. A veces son las empresas que adquieren la concesión para hacer el proyecto del trazado de las líneas, o a veces, como te dije hace rato, es alguna empresa minera, es alguna empresa que se instala en la zona rural y que ocupa de energía eléctrica, y ellos se encargan de financiar y hasta de administrar las líneas de conducción, los postes y todo eso. Entonces hay que mandarlos a llamar. Ojo aquí, los jueces de distritos no son los especialistas en el derecho agrario, en el régimen legal de los ejidos y de las comunidades. Ellos son los especialistas, los peritos, los expertos en derechos humanos. Entonces, son raros los jueces de distritos que sí te resuelven en un amparo el fondo del problema. Como luego decimos los abogados, pues el fondo del asunto. La gran mayoría te dice, ¿sabes qué? Yo nomás te ayudo en suspenderte el acto mientras tanto, pero ve y presenta la demanda ante la instancia que corresponde. Es decir, vete al tribunal agrario a presentar la demanda, porque esa suspensión no te va a resolver el fondo. Esa es la regla general, aclaro, pero también me ha tocado jueces que le entran al fondo del asunto y en la resolución te resuelven todo. Y pues perfecto, ¿no? Pero entonces es más seguro, es más probable que si tengas que irte al Tribunal Unitario Agrario, que es la autoridad competente. Ojo aquí, colegas, y también ustedes ejidatarios, que no se los pretendan chamaquear los de la CFE diciendo que esto no es competencia del Tribunal Agrario porque es materia de energía eléctrica y vámonos con autoridades de ese giro allá en la Ciudad de México. No, no, no. Esto es competencia del Tribunal Agrario porque se pretende afectar, o ya se están afectando, tierras sujetas a la ley agraria, tierras pues de ejidos o de comunidades. Entonces, si les presentan por ahí algún incidente de que no es competencia del Tribunal Agrario, ustedes defiendan. Hay ya varios criterios de la Corte en ese sentido, que esto eminentemente es competencia de los tribunales agrarios. Y pues bien, ya llegaron a los tribunales agrarios, por fin, que es la instancia correspondiente, insisto. Ahí todavía, recordemos que en el tribunal agrario es, de hecho, una obligación de ley que el magistrado les tiene que hacer un llamado a que platiquen, a que intenten arreglar esta situación por un convenio, por una amigable composición. Ojo aquí, la Corte ha manifestado en jurisprudencias que la obligación del magistrado nada más es hacerles el llamado.
hacerles la invitación, pero no es obligación del tribunal andarles haciendo propuestas, ni andarlos intentando convencer de que acepten X o Y propuestas. Eso ya es responsabilidad de las partes. En dado caso, si es posible llegar a ese convenio, si es obligación del tribunal, pues revisar el convenio para calificarlo, para cerciorarse de que no se le causa perjuicio al interés público con ese convenio, de que no se le causa perjuicio a terceros que puedan tener interés, de que no se le causa perjuicio a los intereses colectivos, en este caso de la comunidad del ejido. Y si acaso el tribunal califica el convenio, pues a los 15 días hábiles, si nadie lo impugna, alcanza el rango de sentencia firme. Y si de plano no hubo convenio, no había condiciones, no había disposición, pues vámonos al pleito, formalmente al litigio. Yo les recomiendo muchísimo que cuando se vayan a pleito, por estrategia legal, abogados, si les va a tocar el lado de defender al ejido, al ejidatario, a los comuneros, solicitan medidas precautorias, que es el equivalente a la suspensión provisional que en su momento te concedió el juez de distrito. Las medidas precautorias son muy efectivas y de hecho pues ya hay jurisprudencias que señalan que deben de ser concedidas de manera gratuita cuando se trata de ejidos o de comunidades. Incluso acaba de salir una tesis de jurisprudencia que ese beneficio también se debe ser extensivo a los ejidatarios y a los comuneros. Algunos tribunales agrarios todavía siguen ellos en estricto derecho aplicando la ley agraria y dice, yo sí te voy a conceder la suspensión, pero me vas a dar una garantía. La gran mayoría ya no pide garantías basadas en estas jurisprudencias. Y pues ahí viene el pleito, un pleito seguramente prolongado, desgastante, largo, lento. ¿Y qué van a demandar? Pues depende de quién haya tirado primero la pedrada. En ese caso sugiero que sea elegido quien dé el primer golpe en el tribunal agrario. Pues puede demandar la desocupación y entrega por estrategia. Si ya instalaron una parte, toda, o ya tienen meses o incluso años instalado, pueden demandar literal, así como prestación, la desinstalación física de las líneas de conducción, su infraestructura, sus torres, sus postes. En serio, así, literal, yo lo he hecho, se los digo. Y que dejen la tierra exactamente como estaban antes de. Y de paso que ahí le apliquen una especie de castigo y pague alguna cantidad de dinero por el tiempo que estuvieron aprovechando de manera ilegal las tierras, la fracción de parcela, superficies de área de uso común. Obviamente, eso también, como les digo, es más estrategia que interesa en que se conceda esa suspensión, esa prestación o pretensión como tal, porque vas a obligar en ejecución de sentencia a negociar a la CFE o a la empresa. Y desde luego que no es lo mismo negociar en aquellos tiempos, 3 años atrás, donde te decíamos en buen plan, vamos a platicar, páganos, a hablar ya cuando traes el sartén por la mano, que el tribunal te concedió en sentencia tus pretensiones y nada más es cuestión de días para que se ejecute la sentencia. Entonces esa marca la gran diferencia. Y en ocasiones así le leo las cartillas a los abogados contrarios, pues sabes que abogado, ahorita estamos en buen plan de platicar, porque si llega a salir una sentencia a favor, créeme que mis clientes van a cambiar su postura respecto a lo que pudieran pedir de indemnización. Y rara vez, pero se ha presentado esa situación donde, pues, bueno, ya no son 2 millones, ahora son 3,5 millones de negociación. O en su caso, cuando dependiendo la pretensión que hayan solicitado o el giro que haya dado el juicio, se puede pedir pues el pago de la indemnización legal correspondiente, incluyendo tanto la zona que se afectó y si también hay que incluirlo también si hay afectación a bienes distintos a la tierra, pues también que entren ahí al avalúo en el dictamen que va a elaborar el perito. Esas son las principales pretensiones o prestaciones que debe de reclamar un ejido.
son las principales, insisto, porque ya depende de las circunstancias de cada caso en específico, pues van a variar, se pueden agregar más pretensiones, pero estas no las pierdan de vista. Y les digo que son las principales porque luego me consultan de que sí ganaron, pero no lo que querían. El motivo, pues presentaron una demanda incompleta en las pretensiones y en las prestaciones. Por ejemplo, a veces reclaman nada más que se determine en sentencia o que se confirme en sentencia que la zona donde se pretende afectar es propiedad del ejido. Y sí, pues el tribunal sin mayor problema dice sí, en efecto es propiedad del ejido. Y luego, oiga, ¿y a qué hora van a mandar a los actuarios a ejecutar la sentencia para el desalojo y la desocupación? No, pues no me pediste eso. ¿O a qué hora le va a ordenar a que me pague la indemnización? Pues tampoco me pediste eso. No, pues que es corrupto el tribunal y cosas así. Espérate, el tribunal no se puede exceder de sus facultades. De hecho, eso, si lo hiciera, ahí sí se mete en un problema de abuso de autoridad. Y es uno de los problemas más delicados en temas de derechos humanos. Así que cuiden mucho esa parte, colegas. O usted, ejidatario, ustedes, comuneros, comuneras, cuando les planteen un asunto en asesoría, siempre tomen en cuenta, es más, sin decirle, chequen que el abogado o la abogada aborde esos puntos de lo que se va a reclamar en un juicio. Porque los juicios son largos, pues desde luego que sí puedes emprender un segundo juicio, ahora sí por el pago de la indemnización, ahora sí por la instalación de las torres, de los postes, pero súmale cuánto tiempo más te va a llevar. Respecto al tema de la indemnización, que es el principal de esta plática asesoría, recuerden que la CFE, basado en lo que le establece por ahí el artículo 27 de la Constitución Federal, pues siempre se va a ir al tabulador legal, al más bajo, al valor catastral, que nunca está actualizado, por cierto. Y la Corte ha resuelto que, tratándose de calcular los montos a indemnizar, sí es válido que el interesado, por ejemplo el ejido, el comunero, contrate su propio perito valuador, y ahí se determina a precio comercial y a precio actual lo que se tiene que pagar. No es que sea en automático que se va a pagar esa cantidad. Desde luego que va a haber una diferencia entre el perito de la CFE o la empresa minera con el perito que contrate el ejido o la ejidataria, y el tribunal se va a ver en necesidad de contratar un tercer perito en discordia. Recuerden que las periciales corren a cuenta del ejido, tanto las periciales en topografía y las periciales en evaluación. De modo que si ya en ejecución de sentencia se va a llegar a una negociación, también deben de incluir los honorarios de los peritos que lo hicieron gastar la CFE por obligarlos a emprender un juicio. Y también se pagan impuestos por el dinero que se reciba de manera de indemnización, sobre todo si son empresas privadas que necesitan transparentar sus recursos, el manejo de sus dineros. Entonces hay que quede claro también en la negociación de que ellos van a pagar el impuesto, que le suban a la cantidad que incluye el pago del impuesto. Pues así las cosas con el tema de la indemnización por líneas de conducción de energía eléctrica. Esos son los aspectos básicos que siempre deben de tomar en cuenta. Recordemos a manera de conclusión que los juicios agrarios son lentos, son tardados, y la mayoría de las veces no es por culpa del tribunal. De hecho, el tribunal, por números, a veces hasta caduca expedientes cuando las partes no lo promueven, no activan, no empujan la secuela procesal. Entonces tengan cuidado con eso también. No se esperen, expliquen a la gente, usted ejidatario, ejidataria, no suponga que esto es como una ida a la Procuraduría Agraria y que ahí se van a arreglar y todos felices. No, un juicio puede llevar de 2 hasta 3 años. Esto era antes de pandemia. Ahorita, después de la pandemia, de seguro que va a llevar un poco más de tiempo. Y cuiden mucho los plazos. El derecho a reclamar el pago por indemnización sí prescribe, es decir, sí caduca, pues a usted ejidatario, para que me lo entienda de alguna manera, a los 10 años. Entonces cuiden mucho los tiempos. Hay que presentar la demanda inicial antes de los 10 años. Y también cuiden mucho ese aspecto.
presenten las demandas completas, presenten las prestaciones correctas. De hecho, se vale ampliar la demanda si se percatan a mitad del camino, a mitad del juicio, que les faltó. Sí se vale. Por ahí acaba de salir una jurisprudencia que dice que es perfectamente válido ampliar la demanda en materia agraria hasta antes de dictar sentencia. Eso sí, pues tienes que dar una explicación convincente al tribunal de por qué la vas a ampliar. Y eviten, bueno, yo siempre les sugiero a mis clientes y a ustedes también, colegas, que en la medida de lo posible eviten los machetazos, las marchas, los bloqueos, la violencia, pues eso empeora este tipo de procesos. Sé que algunos lo hacen por extrema necesidad, por molestia, por coraje, pero a veces son ustedes mismos los que provocan la situación por andarle haciendo caso a gente que nada más quiere venir a alborotar o hacer más grande el problema. O colegas pues que no le entienden bien a la lógica de los asuntos agrarios y agarran monte y luego andan repartiendo culpa, pues. Conozco varios casos donde llevan años tomando casetas, marchando, protestas y nomás no han conseguido nada, pues porque la vía legal es la correcta, es la indicada. Y a veces les digo cuando me topo con ejidos que son bravos, que son de armas tomar, digo, miren, allá ustedes si quieren hacer su marcha, allá ustedes si quieren irle a entregar una carta al Palacio de Gobierno, allá ustedes. Pero aquí me firman que me van a contratar nada más para que les presente la demanda y yo me hago cargo del juicio. Y van a estar acudiendo cada que les diga que tenemos audiencia acá en el Tribunal Agrario. Pero acá no me vengan con mantas, no me vengan con protestas, no me vengan con mítines. Y sí lo comprenden, pues. Porque esos asuntos, desgraciadamente, a veces hasta le dan usos políticos que al final, pues, el que paga los platos rotos es el propio ejidatario, el propio ejido. Y como última conclusión, desde luego que influyen otros factores en situaciones donde hay que indemnizar por energía eléctrica. Hay varios factores que influyen. Depende de las características de cada ejido, de la forma en que se esté dando el problema, de que si el comisariado jaló para qué lado en lugar de representar a su gente, en fin. Pero estos puntos que te acabo de compartir son lineamientos básicos que siempre debes de tomar en cuenta cuando te planteen o cuando estés en medio de una situación de que hay que reclamar una indemnización por el tema de la instalación de líneas de conducción de energía eléctrica. Esos postes, esos cables que vemos a la orilla de la carretera, pues cruzando por sembradíos, a esos tipos de líneas de conducción de energía eléctrica me refiero. Bien, deja tus comentarios, déjanos tus saludos, son muy importantes. Déjanos tus preguntas, ayúdanos a contestarnos, compártenos un poquito también de tu experiencia, desde luego que es muy valiosa. Aunque sea por escrito, sigue siendo valiosa. Para quienes quieran seguir formándose paso a paso con otro tema extra, no se vayan, enseguida comenzamos con el siguiente.